Hola, bienvenidos de nuevo a Maratones de Sofá, un podcast que no hacíamos hace como un año porque pues somos seres humanos ocupados, seres humanos padres de familia, seres humanos amos de casa y pues encontrarnos ha sido muy difícil. Yo estoy con Abner. Abner, ¿cómo estás? Juanse, bebé, ¿qué más? Yo propongo que este sea un podcast anual. Sería Anual, un sí. experimento interesante. Además, creo que permite que los personajes maduren entre Ajá. episodio y episodio. Puede ser, puede funcionar. Sí, hay una cosa que no funcionaría es en el caso de la monetización, pues, ¿cómo paga uno eso? Ah, yo pensé que en el caso de la madurez, porque sí, la verdad es que yo desde que te conozco estás como igual. Sí. Entonces, no sé. Sí. La gente cree que yo todavía tengo 25 años. Puedes ¿Cómo así creer. vos? ¿Cuántos tenés, bebé? 33, estoy cerquita ya a los 34. Uy, Me les lindo. envejecí. Parce, yo este año cumplo 40, deberíamos hacer algo especial, hermano. De una. Acepto. Y usted sabe Y, y, que y vea, y estábamos hablando que sí, que nos vimos Super Mario, que no sé qué, o sea, 40 años, hermano, y todavía hablando de esto, viejo. Entonces, hablando de no, uno no. muñequitos, Sí, sí, uno no madura, dicen por ahí, dicen las ay, tías. sí, es verdad. Bueno, ¿y para qué? Ya, o sea, creo que lo de la madurez era un paso obligado para uno meterse al mercado. Como el mercado se abrió y ahora alberga gente como nosotros, entonces uno, ¿para qué madura? Pues si Sí, me pagan así, pues ya, listo. sí, No, si la no gente vamos a es hacer. como yo, pues ¿para qué voy a cambiar? Por eso. Todo es Bueno. culpa de The Big Bang Theory, que le enseñó a la gente que los ñoños éramos seres humanos. Y reveló nuestros secretos, además, Ajá, maldita sí. sea. Ey, ¿sabes qué? Hablando de maratones, me estoy terminando de maratonear una serie que nunca vi completa y es The IT Crowd, que es Somos como... dos. Sí, ¿sabes por qué? Porque me salió el anuncio en Netflix que la van a quitar y yo, ¿cómo así? ¿Eso estaba en Netflix? ¿Por qué no me Ajá, la he visto? Ya sí. estoy terminando de verla. Sí, aquí en esta casa tuvimos la misma reacción. Fue como, ve, The IT Crowd está en Netflix. ¿Qué pasa? Vamos a Ah, verla. Cuando ayer estábamos viendo el tercer capítulo de la primera temporada y fue como, esta serie la puedes ver solo hasta el 25 de abril. Y pues ajá. fue como, qué triste porque No, pero es es súper cortica, es que son como capítulos. 5 o 6, 5 o 6 episodios por temporada. Son de las temporadas británicas, pues que Ajá. son súper corticas. Y pues sí, capítulos de 21 minutos. Entonces creo que se va así, Sí, súper sí, rápido. sí, sí. Sí, sí, háganse una maratón breve y si alcanzan a ver esto antes del 25 de abril, se lo ve uno en un fin de semana, pues, si no tiene hijos, y si pide domicilio, ¿cierto? Sí, Se puede. esa es como la solución que tenemos. ¿Qué más has visto? Bueno, he estado viendo ayer, a ver, no, el sábado en la noche me vi Deadpool 2 que Ok, no me la había repetido, wow. también la vi. Y bueno, ahorita estoy maratoneando, mi hijo ya aprendió a ver películas, entonces nos vimos Super Mascotas, estamos viendo Madagascar, la saga de Kung Fu Panda, bueno, estoy ahí Paw pues muy Patrol. inmerso como en... Sí, sí, no, en Super Mascotas, qué cuca de película, men, está Sí, en HBO. ok. Qué buena película. Sale toda la Liga de la Justicia y bueno, es muy bacana. Es animada, pero muy buen producto. Y hacen un chiste de Paw Patrol, además. Ok, Entonces ahí, sí, a ver si descubren el huevo de Pascua. wow. Yo me acabé de terminar una maratón de una serie belga marroquí que se llama Tierra Natal. Es una Tierra comedia Natal. negra, muy negra, está en Netflix y es la historia de una familia marroquí en Bélgica que tiene una casa de funerales. Pero ¿qué pasa? Ajá. Según la tradición marroquí y musulmana, pues las personas tienen que ser enterradas donde nacieron. Entonces esta familia se encarga de hacer todo el proceso de repatriación del cuerpo, la inhumación en tierra marroquí y demás, pero llega el hijo calavera de la casa y toma la decisión de cambiar el negocio familiar porque el papá le dejó el 50% de la empresa a él y el 25% a la hermana y 25% al esposo Ajá. de la hermana. Entonces este mantiene Ok. mayoría y empieza a tomar decisiones alrededor de esos y una de esas es hacer enterrar a los marroquíes en Bélgica con tierra marroquí. Wow. Ok. Entonces es una cosa súper tesa porque el man está todo el tiempo traficando con tierra de Marruecos para Bélgica para poder enterrar gente marroquí en Bélgica. Uy, nea. Entonces El es, cartel del humus. sí, una cosa así es increíble.
véanla, pues es una comedia muy particular porque pues, son temas que aquí todavía son tabú, o sea, hacer una comedia de la muerte es un tabú todavía. Sí, sí. Y cualquier cosa de la muerte que no sea monetizar en los titulares, pues, Ajá, ¿cierto? De la sí. prensa. Ah, buenísimo. Igual, Ah, Juan. ¿qué ibas a decir? No, 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 no. Te iba a preguntar que dónde estaba, pero me dijiste que en Netflix, ¿cierto? Sí, Me la voy a ver. es de Netflix, Tierra Natal se llama, Grond, y está en lenguaje flamenco. ¿Cómo Entonces, así? Sí. sí, o sea, el idioma es flamenco, no es ni francés, ni holandés, ni belga, ni marroquí, es flamenco, así aparece. Ok. Entonces, es Curioso. es como un idioma que usa la comunidad rom, ¿cierto? La comunidad gitana para comunicarse. Ah. Entonces, mucho está ahí, pero también tiene sus tracitos de árabe y algunas cosas pues ya en francés y en holandés, que son como las lenguas que hablan en Bélgica. Claro, claro. Qué ñoñez, weón, Sí, ¿ve? Nunca he escuchado nada en flamenco. sí. Que no sea cantar flamenco. Y suena muy bonito, o sea, la verdad es una lengua romance que se escucha sabroso. Y hay una particularidad que se me olvidó mencionar. El sueño de uno de los personajes de la serie es venir a Colombia, a Bogotá. Ok. ¿Y por Entonces, qué? ¿Dónde conoció a Colombia? no Betty la quiere, Fea. quiere mochilear y entonces dicen que uno de los lugares para mochilear es Bogotá, Colombia. Es Colombia. Ah, Entonces, mira. No lo hagas. sí, Es una trampa. sí, es muy particular ese asunto. Pero bueno, ¿a qué nos reunimos hoy después de un año, después de 2 episodios, que fueron casi 3, pero no pudieron? 2 episodios semestrales. Parce, el fenómeno, gran fenómeno de HBO, HBO tiene esto, la plataforma, pues, ¿cierto? Sí, Tiene esto que uno como que lo paga para verse una cosa muy top, ¿cierto? Entonces a mucha gente le pasó eso con la temporada final de Game of Thrones. sí. ¿Sí? Ok. Y entonces como que dice, bueno, pero ¿qué más ve uno en HBO? Es una pregunta, pues obviamente se responde a sí misma porque HBO tiene pues un contenido Pues es el papá de Los buenísimo, Soprano. pero exacto, pero pues cuánta gente conoce Los Sopranos, o sea, no es un contenido tan marketinero, sobre todo porque mucho de ese contenido viene por allá de los años 90, de los años 2000. Entonces, mucha gente con la que yo hablo dice como, no, pero es que HBO, yo como ¿Qué así, hay para ver tenés Los ahí? Sí. Sopranos, tenés The Wire, tenés, o sea, un montón de series clásicas, un montón de contenido. Ahorita pues que ya tiene el contenido de Warner y también otro contenido pues como un poquito más crispetero o sea, como ganado pues algún lugar ahí en ese público. Pero en todo caso, como que cada cierto tiempo saca un contenido, una serie, alguna cosa como para volver a traer gente. Entonces, eso es Sí. lo que pasó, por ejemplo, cuando acabó Game of Thrones. Entonces, ahí a los 15 días, taque, Chernobyl. Ajá. Entonces, un montón de gente que llegó y renovó la suscripción 2 meses más, como por verse Chernobyl. Sí. ¿Sí o qué? Y ahorita conozco mucha gente que se ha enganchado nuevamente con HBO por esta gran serie, este gran fenómeno, que es The Last of Us. Sí, señor. ¿Cierto? Los memes de Pedro Pascal, Sí. ahí están también, obviamente. Los clipsitos de Pedro y Bella. Sí. Que claro, se generó ahí una química brutal entre estos dos actores, entre los dos personajes. Sí. Entonces, ese ha sido como el gran fenómeno pues de este año de la casa pues de HBO. Y entonces dijimos, pues vamos a hablar de esto porque nosotros somos ñoños de ese cuento, ñoños de series de fin del mundo, ñoños de videojuegos. No sé si tú jugaste el juego. No. O alguno de los dos, son pues The Last of Us o The Last of Us 2. Pero entonces, como nos gusta la ñoñería y había como muchas cosas para hablar de esta serie, entonces dijimos, vamos a hablar de The Last of Us, los últimos de nosotros. Los últimos de nosotros. Yo tenía un amigo que juraba cuando salió el juego que eran los últimos de Estados Unidos. Ok. The Last of US. No sé Ok. bueno, Pues todas sí. las series de fin del mundo también Sí. tienen que ver con eso, con Sí. el final de Estados Unidos. Sí. Hay una particularidad que me pareció chimba, y es que no destruyeron Nueva York. Ese es como el inicio, o sea, como que todo que no transcurre en Nueva York, entonces pues al menos la dejaron descansar para la destrucción. Sí, sí, sí. A mí me gustó particularmente, bueno, esto lo trae pues desde el juego, que ahorita podemos hablar de las similitudes entre el juego y De una. la serie. Y es que
se acaba el mundo, listo, tan, como esas 48 horas pues críticas. Y luego el salto es 30 años después. Sí, fue como, Eso es wow. una cuca porque, o sea, la humanidad sobrevivió 30 años ya. Partamos de ahí. ¿Qué Sí, ha pasado? O sea, ¿en qué se centra pues realmente la historia? Va por otro lado, no específicamente por la supervivencia. Se ajá. entiende que la gente ya sabe cómo sobrevivir, ya más o menos lo ha logrado todo este tiempo y sin embargo sigue habiendo pues una amenaza ahí constante a la supervivencia de la especie, pero va por otros lados también. Eso es una cosa muy bacana. Sí, a mí sabes también que me gusta, que es una manera diferente de narrar el camino del héroe, ¿cierto? Ajá. Sobre todo pues porque uno cuando pasa, cuando vamos a hacer spoiler, cuando pasa la muerte de la chica, uno dice como listo y entonces ya que sigue, sobre todo yo que no había jugado el juego, ¿cierto? Ajá. Entonces como para mí todo era, hace de cuenta cuando estábamos jugando Age of Empires y nos tocaba explorar el mapa, más o menos así, o sea, todo estaba Ajá. en negro, entonces cada cosa que iba pasando hacia adelante me sorprendía, desde los zombies con cabeza de champiñón, de setas, hasta pues el desarrollo de los dos personajes que la verdad me parece que crecen hermoso, o sea, se desarrollan muy bonito y, y como dices tú, crearon una química y convirtieron a Pedro Pascal en el nuevo dios de los ñoños, porque creo yo que ya lo que falta, no le falta sino ser un personaje de Marvel y ya tendríamos que hacer es una Pedro Pascal con, no, no una Comic Uy, a lo Con, bien, a lo porque es bien. que, o No, sea, no, marica, ya deben estar por anunciarlo, te sí, lo juro. yo creo que Pues sí. igual Marvel está ahí haciendo como 20 películas nuevas, entonces en alguna de esas seguro lo meten. Sí, sobre todo pues porque el man ya es Star Wars, Game of Thrones, Ajá. ahora The Last of Us, no le falta y no, también pues que no tiene pinta para estar en El Señor de los Anillos, pero si no sería el dios de los ñoños, o sea, y para carre estar chileno, o sea, yo no sé cómo un chileno es capaz de conquistar el mundo No, sin y tener que hablar Narcos, chileno. Hay narcos, y ¿cierto? Narcos. Entonces imagínate uno conquistar el mundo, un ser chileno conquistar el mundo y sin hablar chileno, el sueño de Pinochet. No, marica, pero ¿sabes qué? Yo aquí analizando una cosa en estos días, eh, el fenómeno de Pedro Pascal, puntualmente de Last of Us, es porque ese man, o sea, hermano, ese man es el personaje que a toda Latinoamérica le ha hecho falta. Es Un el, buen papá. es el papá que todos quisieron tener. Huevón, sí, sí. O sea, ese es lo entrañable de ese personaje. Ajá, Además, porque o sea, hay una historia de duelo, ¿cierto? Hay una historia de un personaje oscuro que se sume, sí, pues, en su propio dolor, que por alguna razón sigue viviendo y encuentra la razón por la que siguió viviendo en Ellie, sí, ¿sí? Por la que vivió estos 30 años sin saberlo, sí, ¿cierto? O sea, él vivió para salvarla a ella sin tener ni idea de que lo iba a hacer, ¿cierto? Y Ellie encuentra en Joel el papá que que nunca todos tuvo. nosotros añoramos, el papá que Ajá, todos nosotros quisiéramos tener, el papá que vale la pena también rescatar, porque también ella lo salva a él, ¿no? O sí, sea, hay una simbiosis ahí. O sea, lo que tú decías ahorita, no es como que él es el héroe, sino que dependiendo del momento, ella es la que lo salva, él es la que lo salva, el que lo salva a ella. O sea, ahí hay una sinergia muy bacana, que es una relación mucho más madura que la historia a las que estamos pues, acostumbrados, sobre todo en esos escenarios de fin del mundo. Y además, otra cosa interesante es que es un man que ha logrado sobrevivir a partir de su malicia, ¿cierto? Es muy latino eso también. sí, O sea, el man no es el más cuajo, el más peto, el que tiene, o sea, como el contexto físico, la contextura física más bien de un héroe que le va a matar a todos los zombies, ¿cierto? O el badass, ¿no? El más rudo, pues, del apocalipsis, sino que simplemente es un man que sabe mover, un man que sabe enredar, que sabe hablar, sí, que se charló por aquí a estos, entonces les hace unas vueltas a estos, hace vueltas de contrabando, no sé qué. O sea, es un man que vive a partir de su malicia, a partir de su agudeza, que también es otra cosa en la que nos vemos reflejados los latinoamericanos,
sobre todo los latinoamericanos que no servimos para otra cosa, sino para enredar. Para tramar gente. Yo tengo una pregunta entonces, ¿es culpa de nuestra ausencia de padre en el 99% de las familias latinoamericanas? Mentiras, estoy exagerando con ese porcentaje, pero Está exagerando, sí. No hay un 1% de Ajá. familias latinoamericanas buenas. Sí, es culpa de esa relación padre-hija y ese deseo de padre o deseo de hija que tenemos nosotros, el éxito de la serie. Pues al menos el éxito del cariño por el personaje. Sí. O sea, la serie es muy buena, pero yo sí creo que Pedro Pascal, el papel que hace sostendría la serie si la serie no fuera así de buena. Ok. ¿Cierto? La serie es muy buena visualmente, la historia. Ahora, pues la serie también sobrevive sobre la base del videojuego. Sí. Porque esto es un videojuego que ganó pues todos los premios premios habidos y por haber, y pues premios por historia, por guión, ¿cierto? Por un montón de cosas que le han dado pues mucha profundidad. Y que ha permitido que la serie vaya y explore justamente a mayor profundidad los personajes, las tramas y demás. Pero básicamente Pedro Pascal es el que le dio como esa dimensión de ser tan querible, ¿cierto? Sí. Al personaje, tan entrañable. Pero sí, especialmente en Latinoamérica, parce, pues es que ese man es el papi de todos nosotros ahorita. Ah, bueno. Pues yo quiero encontrarme a Pedro Pascal y que me dé un abrazo, weón. Sí. Pues, no sé, que me lleve a algún lado, que me acompañe al baño y cuide de mí. Ok. Que se quede ahí afuera. Vámonos. Que es otra cosa que logra, ya que estamos hablando de Pedro Pascal, otra cosa que logran de Mandalorian sin que le vea la cara, huevón. Sí. O sea, es el personaje más querible, uno logra sentir lo que ese marica está sintiendo sin verle, viendo un casco todo el tiempo. Ok. Yo Mandalorian no la he visto. Bueno, pues entonces no te la veas por maratoneala y hablamos de Mandalorian después en de una, 4 años cuando hagamos el cuarto episodio en 4 años. Pero hay algo, o sea, ¿de qué va The Last of Us? O sea, al final es un señor que salva a una niña o una niña que salva a un señor. ¿De qué va? ¿Cierto? Sí. De una gente con cabeza de setas. En sí, pues para que la gente sepa, el mundo se acabó por un hongo, algo así, o sea, más parecido a la pandemia, más como es premonitor de la pandemia no lo tienen, porque ese juego salió ¿qué? En el 2018, 2017. El primero en el 2013. 2013, 2013, caray. Sí, y entonces imagínate la historia de un hongo que acaba con la humanidad, ¿cierto? De cierta manera, que se pasa que a través de la inhalación, a través de una mordedura, o sea, de todas las formas posibles que usted le tenga miedo, se pasa. Y los que sobreviven porque se encuarentenan, pero las zonas de cuarentena son unas fortalezas de cemento con ejércitos dedicados a repeler eso, ¿cierto? Y entonces, de cuenta de eso, pues aparece Ellie un día, en el 2023 particularmente, y Ellie cuando aparece no sabemos por qué aparece, o sea, está amarrada casi que secuestrada en un lugar, y uno empieza a sentir como ese cariño y ese deseo de qué está pasando, por qué la tienen ahí, esa nena es peligrosa. Y pues la nena juega con una navaja todo el tiempo, y es como, ¿por qué juega con esta navaja todo el tiempo? Y ahí se cruzan los caminos, ¿cierto? Se cruzan los caminos porque la persona que tiene retenida a él tiene una misión, y esa misión es llevarla hasta cierto lugar a que le hagan una investigación a ella. Y ahí es donde Joel aparece y toma este papel de decir, pana, yo me encargo, yo voy y cumplo con esta misión, y empieza toda esa travesía que nos lleva hasta pues un desenlace particular. ¿Cuál fue el capítulo que más te gustó? Parce, el de la historia de Billy Frank. Sí. Sí, ese es el mejor capítulo de esa serie, ¿no? No, es el mejor capítulo que yo he visto en mucho tiempo, bro. Sí. O sea, está al nivel de los mejores momentos de Breaking Bad. Sí. Pues, fue como el anterior gran fenómeno pues, narrativo. Sí. ¿Qué es otra cosa que tiene esta serie? O sea,
yo siento que el apocalipsis, el fin del mundo, el mundo se acabó, simplemente sirve como de escenario, Pretexto, pero sí. ni siquiera... Sí, exacto, pero ni siquiera es el escenario principal. Ajá, O sea, no es como, por ejemplo, ver The Walking Dead. Bueno, que ajá, vos ves The Walking Dead y vos crees que en cada esquina lo van a comer, pues va a ajá, salir un zombie. No, o sea, de hecho son muy escasos, no hay tantos, salvo una escena, aquí otra vez spoilers, pues ya, sí, ahí no la vieron, hermano. Bueno, hay una escena al final de un episodio donde ellos están huyendo pues, de una gente de una de estas zonas seguras, que esta vieja pues es una boleta, sí, y justamente está como toda la parte subterránea de esa ciudad está cundida de zombies y, ajá, y empiezan a salir por todos lados, aparte que el videojuego propone unas variedades de zombies muy interesantes. sí. ¿Sí? Hay uno que es súper grande, Sí, pues, ese que eso grande que aparece no lo mata a aquí. nadie. Pero según nos cuentan en el juego es imposible de matar, o sea, Sí, son ese es el. dos, Sí, ese es o el. sea, y aquí aparece si mucho una vez, ¿cierto? Solo en ese Ese en momento. el que usted amanece, es más, ahí es donde pues muchos piensan como, no, yo no sigo jugando esta huevonada, esto no Sí, se puede pasar. Es el enemigo imposible. Aquí pasa solamente una vez, sí, en ese episodio. Aparte de eso, que hay como una invasión grandísima, las escenas con zombies pues son mínimas, o sea, son como uno, cuatro o cinco dos, y son muy poquitas, y en toda exacto, la no son, serie. sí, no son así de dramáticas, pues, ni tan gore como a lo que nos tenía acostumbrados de Walking Dead, pues, que es como el referente anterior Sí, en la cultura popular. Pero lo que decía es que entonces el apocalipsis zombie simplemente plantea un escenario, por ejemplo, ¿cuál escenario? El escenario del papá que perdió su hija, sí. ¿cierto? Que Joel. El escenario de la Niña que chica que vive, que no tiene sentido como individuo, sino en función de, de lo que está sucediendo, porque entonces ella tiene en la sangre, tiene la posible esperanza para un antídoto para el resto de la humanidad, para esa enfermedad que está acabando con todo. Pero eso podría funcionar en un escenario distinto, sí, exactamente igual. Eso podría funcionar en un escenario, qué sé yo, de Segunda Guerra Mundial, pues. sí, ¿Sí me entendés? O en un escenario de algún otro tipo de desolación que no sea necesariamente el apocalipsis. El apocalipsis zombie le da esa espectacularidad, que es otra cosa que tiene The Last of Us, y la espectacularidad, por ejemplo, de los escenarios. Por ejemplo, esa escena en la que la vista del ajá. Capitolio. No, eso es una No, cosa esas muy loca. La ciudades, estética es muy o linda. La sea, ciudad es muy linda, muy linda, muy linda. Mucho menos mucho menos, no, grotesco no es la palabra. Mucho menos industrial. O sea, creo que The Walking Dead generó unas escenas muy bacanas, pero era mucho cemento. O sí, sea, era mucho como la ciudad desolada y punto. sí, Como estos 30 años después, sí, ya se encuentra, por ejemplo, lo que, lo la que, maleza, lo que exageramos en algún momento en el 2020, que a los 15 días ya la gente estaba viendo la ajá, naturaleza recobrar su lugar, sí. ¿cierto? Delfines, Ayer pasó, delfines sí, en el río Medellín. marica, sí pasó una zarigüeya por mi casa, la naturaleza reclamando su lugar, y ya en Ajá. los 15 días de pandemia. Hay, Sí, hay una, hay una escena muy, hay una escena muy bacana, y es en la que ellos se encuentran con las jirafas, sí, ¿no? es Y me, hermosa. me dio mucha risa, weón, porque hay mucha gente en las redes sociales criticando el CGI de las jirafas, que Ajá. no hay que eran jirafas de verdad, Sí, weón. O sea, exacto. O sea, yo creo que el problema no fue el CGI de las jirafas, sino el manejo de la luz de las jirafas, porque es que el fondo estaba súper iluminado y las jirafas estaban un tris sí, estaba oscuras, medio, sí, estaba medio, sí, ¿cierto? estaba medio. Y la silueteada fue un poco pailas, pero pues marica, imagínate meter una jirafa en un estudio. ¿A qué altura tiene que estar la luz de ese estudio para que la jirafa esté bien iluminada? ¿Y qué No, y tipo de luz decirle, tienes que decirle a usar? la jirafa, repitamos, volví a Ah, entrar. sí, sí, no, pues, o sea, creo que no eran jirafas amaestradas, pues, o sea, eran jirafas que están en conservación, en zonas de conservación, o no sé, pero la trajeron y la gente se quejó mucho de eso, pues, pero sobre todo de que el CGI estaba mal, o sea, Sí, que quedaron mal animadas, ¿cierto? sí, sí. Y pues las jirafas no Pero, estaban pero, también, animadas. pero también creo que es que estamos tan acostumbrados a que el CGI le apunta tanto a la perfección, Sí, que cuando uno se encuentra con lo imperfecto de la realidad, entonces no le encaja, no le cuadra, como que no, esto no es una jirafa, marica, si son las jirafas, ¿qué hacemos? qué teso. Es una jirafa de ¿Sabes? verdad. ¿Sabes que ahí tocaste un tema que me pareció muy chimba y es la imperfección, ¿cierto? Que es algo que se ve mucho también en la narrativa de la serie. O sea, es una serie perfecta,
¿cierto? Sí. Pero la imperfección juega y forma parte de los personajes que la integran, ¿cierto? Entonces vemos la imperfección de Joel, vemos la imperfección de Ellie, vemos la imperfección de, por ejemplo, el sacerdote, la imperfección de Billy, de Frank, vemos todas esas imperfecciones que nos hacen humanos, ¿cierto? Entonces Sí. es como, parce, somos una humanidad que sobrevivió a estos 30 años de virus, pero somos una humanidad que sobrevivió de esta manera a esos 30 años, ¿cierto? Entonces, marica, me tocó convertirme en un asesino en serie, pues pana, soy un asesino en serie porque las circunstancias lo llevaron a eso, ¿cierto? Me convertí en un ser humano amoroso, pero también ultradefensor de lo mío, pero es porque las circunstancias me llevaron a eso, ¿cierto? O incluso me convirtieron en un ser huraño, una persona sola, ermitaña, que no recibo visita de nadie porque todos son sospechosos, ¿cierto? Entonces, mira, todas esas consecuencias de la imperfección humana dentro de dentro de la narración, y vemos esa humanidad que nos agobia, o sea, en cierto punto uno siente identificación con cada uno de los personajes en esos momentos en los que demuestran esa humanidad y no son esos superhéroes que vos decías ahorita, o sea, no es un man súper fuerte, súper valiente que maneja armas, pues bueno, sí maneja armas, pero que no se le bloquean las armas de un momento a otro, sino que es más como vení juguemos con mi cabeza, vení busquemos soluciones, vení salgamos rápido, entonces creo que eso me gustó mucho. Sí, 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 no, es muy bacano, porque profundiza, precisamente a partir de esas imperfecciones, permite profundizar en las relaciones. Y creo que es el otro gran gancho de Last of Us, y es que explora las relaciones de una manera muy, 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 muy bacana. O sea, la relación entre Joel y Tess, por ejemplo, que viene pues, desde por allá muy atrás. La historia de Ellie con Riley, ¿no? Con la amiguita, Sí. que es Uf. justamente en la escena ¿Qué pasó? por ninguna parte, Sí. pero se entiende que ahí es donde ella descubre que es inmune al virus, ¿cierto? Porque las dos son mordidas y finalmente uno asume que ella la tuvo que matar y que ella... Que hay una cosa enigmática ahí cuando Joel le pregunta un par de episodios atrás a Ellie, o la está pues como haciendo terapia, ¿cierto? Porque ella tuvo que matar a un pelado, Sí. y entonces ella le dice, no es la primera vez. Luego descubrimos que la primera vez fue su amiga, ¿cierto? Sí. Que seguramente es la vez que quedaron atrapadas y mordidas las dos y resulta que ella no se murió. Pero ese tipo de cosas que permite explorar más a fondo porque justamente quita la distracción de estar a toda hora pensando en zombies. Hay un punto en el que uno se le olvida que hay zombies en la serie, Sí. ¿cierto? Y que eso me lleva a otra cosa, y es que la supervivencia en la serie, la supervivencia de la gente está más amenazada por otra gente que por, que por el Sí. hecho de que estamos viviendo en un mundo apocalíptico. Y eso es una cosa que se explora muy bacano también en algunos de los episodios. Sí. Eh, Yo creo que es muy teso, pues, también la manera en la que nos narran ese apocalipsis, ¿cierto? Que no viene desde la destrucción total, ¿cierto? No viene desde la catástrofe natural, la catástrofe física, sino de una catástrofe, digámoslo, humana y accidental, ¿cierto? Porque es parce, por un accidente matamos a todos. Y hay una cosa muy tesa que me parece, y es en la escena cuando llaman a la señora esta que es súper tesa en epidemias, y le dicen como, venga, ¿y entonces qué hacemos? Eh, Evacuamos, y ella dice, no, tiren aviones y bombardeen. Y es como, para, o sea, ¿cómo así? Bombardeen, ¿cierto? Porque a uno siempre lo acostumbraron esos apocalipsis a, no, evacuamos, ¿cierto? Evacuamos sí, porque sí, es fácil de lidiar con Godzilla, pero aquí es no bombardeo porque nos vamos a morir todos, ¿cierto? sí, Y eso me parece muy teso desde la construcción y desde la concepción, el siempre pensar, o sea, eh,
pensar fácilmente en la muerte o en la destrucción del otro para salvarme a mí. Y esa supervivencia, creo que, pues esa ética de la supervivencia hacía ratos no era tocada de esta manera, ¿cierto? Sí, Porque incluso es una cuestión ética en ese punto, pues, y en la manera en la que lo narran. Y es como pana, sos la mujer que amo en mi vida, pero te tenés que morir, ¿cierto? claro. Sos la persona más importante, la única con la que he compartido estos 30 años de duelo, y te tenés que morir, ¿cierto? Y con todos esos dolores y con toda esa tragedia encima, pasa, ¿cierto? Y todo, ¿por qué? Por una decisión ética de, es que yo tengo que sobrevivir, ¿cierto? Tengo que sobrevivir por encima de lo que sea. Incluso al final se ve también, ¿cierto? Tengo que sobrevivir y ella tiene que sobrevivir por encima de lo que sea, Sí. ¿cierto? Y me tengo que llevar por delante al que sea, así ella sea la salvación del mundo. No, incluso el man para salvarla Ajá. pasa por encima de la propia relación entre ellos dos. Sí, Porque al final el cliffhanger que queda pues para la segunda temporada es que el man tiene que decirle una mentira, sí, jurarle una mentira, sí, mirándola a los ojos, ¿cierto? sí, Por el hecho de haberla salvado y de salvarla también de esa verdad. Pero, parce, ahorita que mencionas eso, yo creo que nosotros sí nos preparó la pandemia del COVID-19 para recibir de una forma distinta ese tipo de decisiones. sí, Por ejemplo, antes de la pandemia, a uno le presentan una historia en la que tienen que matar una ciudad entera para parar el virus, y uno dice, no, qué gonorrea. Ahorita uno dice, sí, maten a su hijo de puta. Que eso era como cuando estaba empezando la pandemia aquí, que uno, estos malparidos chinos, ajá, ¿cierto? O sea, todo el mundo quedó como que odiando a los chinos por el coronavirus. sí, Y creo que eso también la serie sirve para uno evaluar cosas que incluso yo que jugué el juego, el 1, el 2 no lo he jugado, que jugué el juego, recibía ciertas de esas cosas que también aparecen en el juego de una forma distinta. Entonces yo me preguntaba, marica, ¿eso por qué? Claro, ya nosotros vivimos una pandemia, vivimos lo que es estar ajá, encerrados, vimos nuestras ciudades así, pues no desoladas y destruidas y vueltas sí. mierda, pero sí solas, o sea, todo el mundo encerrado, todo el mundo con miedo. Y cierto, y salíamos a la calle y volvíamos y nos bañábamos y lavábamos Ajá, el mercado, ¿cierto? Y salíamos a aplaudir a los médicos ajá, en el con la esperanza balcón. de que eso sirviera para salvarnos. Sí, Y un montón de gente, o sea, gente que conocíamos y murió. O sí, sea, parce, vivimos una pandemia real. Entonces, creo que también eso permite que la serie plantee algunas cosas y juegue con eso en la manera en la que también la gente lo va a recibir y lo va a entender y lo va a procesar también desde lo que ha sido su propia vivencia, porque nos pone a todos en un plano común y esto es algo que ya vivimos. sí, ¿Sí? Eso es bien interesante. No es sí, como cuando vos ves una película de guerra y nunca te ha tocado una guerra ¿cierto? Vos ves, por ejemplo, una película militar con alguien que ha sido soldado y la recepción es distinta. En este sí. caso estamos todos en el mismo plano, que ya pasamos por ahí, por algo similar. Sí, y yo creo que también ese mismo encierro nos enseñó, pues vos decís que nos preparó, pero también nos enseñó como a entender el cuidado con el que Joel se mueve por todos los lugares, ¿cierto? Porque yo creo que uno durante el juego tiene que aprender a tener cuidado, ¿cierto? O sea, Pero cuando estás ya como espectador de la serie y no jugaste el juego, como fue en mi caso, vos siempre sos como, ay, este man qué va a hacer por ahí, ay, este man, ¿por qué no tienen cuidado? ¿Cierto? Incluso hay la escena de la jirafa. O sea, lo tensionante que fue para mí la escena de la jirafa cuando Ellie se va. Y es ajá. como, pero muchachita, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde Por vas, Dios hombre? bendito, sí, ¿cierto? Entonces es como a tener cuidado, ¿cierto? Aprendimos a tener cuidado y a tener cuidado sobre todo con todo lo que nos topamos alrededor cuando estamos en el exterior. Y entonces es eso que vos decías de tenerle miedo a otro, de tenerle miedo a todo. Y es que el exterior, si antes creíamos que el exterior era dañino, después de una pandemia, pues el exterior Sí, es lo peor que puede pasar. O sea, hay gente que todavía sale de tapabocas y guantes y con los sanitizadores, pues, y los geles antibacteriales y los alcoholes, y le echa en estos días. Estaba en Bogotá almorzando y a mi lado se sienta un señor
que saca una cosa así de alcohol y empieza a echarle a la mesa, a las 4 sillas alrededor, y él estaba solo. Se quita el tapabocas, se quita los guantes, se echa alcohol en las manos y espera que llegue su comida. Fue como, pana, o sea, pues es muy teso, y entonces eso nos pasa con la serie, o sea, es como ese vínculo, ¿cierto? Así, y ese vínculo de que fue por lo mismo, o sea, fue un virus el que los encerró, ¿cierto? Pues un hongo que forma parte como de esas cosas que se le meten a uno biológicamente en el cuerpo, que particularmente pues puede que no nos lleven a nada, no llegue a pasar, pero es un futuro distópico que nos enfrenta y nos confronta. Parce, de eso de la infección, me gusta que en la serie le dieron más profundidad también. Sí. Toda esa secuencia inicial de ese talk show de los años 60, sí, cuando están los expertos hablando y que luego entra con la tensión que va creciendo durante todo el primer episodio, eso no existe en el juego. Ajá. O sea, lo de los virus, los hongos lo explican pues por ahí como de pasada, sí, en algunas escenas cortas y por ahí entre los diálogos, pero me parece que lo resolvieron muy bacano para la serie. Parce, otra cosa que levantó mucha ampolla fue el tema de la supuesta inclusión forzada. sí. No sé si pillaste en redes sociales la que se armó con la gente pues quejándose por el episodio 3, que fue el que mencioné ahorita, que es mi favorito, Sí. que es de la relación de Billy Frank. Exacto, el de Billy Frank, que entre otras cosas Bill, que es este man Nick Offerman, que siempre hace ese papel como de hombre macho man, sí, rudo, y pues en el pecho. videojuego y en la serie también es así. O sea, Bill es un badass completo, es de los paranoicos, pues, dos redneck paranoicos del fin del mundo, que tiene un sótano lleno de huevonadas de supervivencia, y por fin pudo decirle, ¿sí ven? Ahora quién se ríe. Ajá. Y luego terminan explorando una relación gay entre este man con otro que llegó por ahí y apareció de la nada. El momento de la comida, cuando el man le hace la comida, el gesto que hace Frank cuando come el primer pedazo de asado, uy, marica, o sea, es una joya, güey. O sea, ese episodio es precioso. Pero también planteó muchas posiciones en un debate que ya existe, pues, de la inclusión. Entonces, la sirenita negra, y entonces el personaje gay, el beso lésbico en la película, ¿cómo se llaman? La de Buzz Lightyear, Sí. ¿no? Que son 2 frames, pues, un segundo, Sí. y es su arma, que revuelo, que entonces vienen por nuestros niños. The Last of Us es un juego en el que, bueno, es para adultos primero. Bueno, primero es para adultos. Segundo, en el juego, o sea, pues tenían 10 años para darse cuenta, huevón. Pues en el 2003, Ellie tiene un romance, bueno, ese es en el segundo, en el timeline del segundo juego, Ellie tiene un romance con otra chica, ¿no? Las pistas que había, pues no explícitamente hay una escena gay de Billy Frank, pero pues otra de las escenas muy bacanas, icónicas, que la hicieron muy bien en la serie, es la escena del carro en la que Ellie va atrás y descubrió una revista porno en la casa de Bill, porno gay, por supuesto. Esa, marica, ese es el mejor chiste de la serie, es el mejor chiste del videojuego, y la hicieron perfecta, weón. Pero entonces ahí estaba, o sea, esto estaba en la historia, no es que ellos forzaron nada. Sí. Bueno, se quejan porque con la historia con Riley, con la amiga de Ellie. ¿Qué pensás de eso, weón? Porque es una oportunidad también para hablar de ese tema. Y de cómo está presente, pues por supuesto en lo que consumimos, pues porque está presente en nuestra realidad, pues sí. No entiendo cuál es el escándalo con eso, pero bueno. Para mí somos muy escandalosos, ¿sí o qué? Y lo que ha hecho las redes sociales es eso, ¿cierto? Llenarnos de voz, así no tengamos voz, ¿cierto? Hablemos tranquilamente de la legislación colombiana, que en este momento está hablando de la ley menstrual, ¿cierto? Ajá. Y salieron puros hombres a hablar de la ley menstrual, a decir como, no, y entonces son débiles, y entonces un montón de cosas, y otros a decir como, no, es que a mí pues casi no les faltó uno decir eso, o sea, yo lo he vivido, pero es como... Sí, o diciendo si sí le sirve o no le sirve a las mujeres. Ajá. Cierto, entonces... Los hombres. Sí, exacto, entonces es como que a veces uno
uno tilda y llena de etiquetas las cosas y hace poco estaba pensando mucho en eso del etiquetado, ¿cierto? Todos somos hashtags, ¿cierto? Y alrededor de Wow. eso vivimos siendo hashtags todo el tiempo y buscando cómo llenar de hashtags las cosas para poder guardarlas en nuestro cerebro. Y Wow. esa inclusión social y esa inclusión en lo que consumimos es eso mismo que vos decías, o sea, es lo que vivimos todos los días, es lo que está en nuestro entorno, es lo que está en nuestras casas, es lo que está en todas partes. Entonces, ¿por qué nos escandaliza? ¿Cierto? Y si está en el videojuego, pues ¿por qué nos escandaliza? ¿Cierto? Hay cosas que sí se ven muy forzadas, ¿cierto? Por ejemplo, en Disney Plus vos encontrás más barato por docena la versión de blanquitos y ya hay una versión con gente afro, ¿cierto? Y es como, qué necesidad, ¿cierto? Lo mismo hay algo así que es como unos amiguitos de un barrio que son mores, ¿cierto? Son afrodescendientes y que uno es trans, el otro es gay y no sé qué, y es como, bueno, Disney, qué necesidad. Pero lo entendemos, ¿cierto? Lo mismo de dónde sale Mike Morales en Spider-Man. Sí, O sí, de, sí. pero yo creo que es también que eh, al final son medidas de mercadeo, ¿cierto? O sea, Marvel decidió que Mike Morales fuera negro para atraer ese público, ¿cierto? También ha tomado decisiones de tener personajes latinos en su staff para lo mismo. Pero yo creo que el escandalizarnos porque pasen este tipo de cosas solo demuestra lo poco preparados intelectualmente que estamos para la discusión, Claro. ¿cierto? Porque al final es una discusión que a mí no me afecta pues es una decisión que a mí no me afecta en nada, ¿cierto? Claro. O sea, lo estoy viendo en una serie, sí. No le gustó, apague. No la vuelva a ver, pero salir a decir, no, es que es súper forzado, es que, pues, ¿jugaste el juego? No. Jugar el juego a ver si ahí está. Ahí está. Entonces es súper forzado para hace 10 años. ¿Es súper forzado para qué? Creo que también nos enfrascamos en discusiones eh, en torno a la inclusión que no nos corresponden a nosotros y damos peleas también en torno a la inclusión que no nos corresponden a nosotros, ¿cierto? Como los hombres que dicen que son feministas o un montón de cosas así, o sea, güey, dejemos a las personas que están teniendo sus luchas en sus luchas y no nos metamos ahí y no lleguemos a juzgar desde nuestra posición porque siento que es una manera fácil de salir al paso, pero también una manera muy pelle de salir al paso, ¿cierto? Porque nosotros vamos a llegar con todos los prejuicios que tenemos nosotros desde nuestra construcción y no entendemos las situaciones y las complejidades que han vivido las demás personas desde su construcción, ¿cierto? Entonces, entender o sea, la situación de Eli besando a una chica, ¿cierto? Para muchos puede ser como, uy, parce, super progre, no sé qué, no sé cuántas, pero es una discusión que hay que dar, pero no hay que darla desde es forzado, sino el de, pana, hoy en día pues se está viendo que los chicos están entendiendo su sexualidad y están explorando su sexualidad de maneras diferentes a como las hacíamos nosotros hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, ¿cierto? Claro. Y muchos de los que salimos a quejarnos seguimos con esa percepción del pasado, ¿cierto? Es que eso en mi época no se veía, ¿cierto? No se veía era porque era demasiado reprimido, era castigable, era demasiado censurable, No se ¿cierto? veía porque nunca fuiste a un seminario. Exacto. Más o menos, ¿cierto? Es como parce, o sea, no juzgamos el presente con nuestros preconceptos del pasado, ¿cierto? Así como juzgamos el pasado con lo que estamos viviendo en el presente, ¿cierto? Entonces por eso también hoy censuramos películas que en el pasado o series que en el pasado tocaron temas que hoy en día son cuestionables. Entonces creo que nosotros en ese momento estamos primero en un pico de sensibilidad muy alto como humanidad
y como seres humanos. ¿Por qué? Pues por todo a lo que nos está enfocando la polarización, ¿cierto? Es que usted tiene que tomar partido, pues que yo no tengo por qué tomar partido, yo no necesito tomar partido, ¿cierto? Yo soy simplemente una persona que está viviendo. No tengo necesidades de tomar partido, pero a eso nos está llevando todo. O sea, no es solo una cuestión de Colombia, de que somos de izquierda, somos de derecha, somos gays, somos trans, sino, pana, entendamos las luchas de los demás sin vincularnos en ellas, si no nos sentimos afines, y sin castigarlas si no nos sentimos afines. Entonces, creo que eso debería ser como el pensamiento que deberíamos generar todos alrededor de la inclusión, ¿cierto? Claro, es, claro. a mí no me afecta, ¿cierto? No te afecta en nada poner una E cuando estás hablando, pues un les, ¿cierto? Las, Sí, les y los, no te afecta en nada. Te duele, no te duele. Decir aliade no te, exacto. o sea, da risa porque, pues, pana, es agregarle una cosa más al lenguaje. Pero vos decís parce, vos decís nea, vos decís un montón de cosas que no decías hace 20 años, pero que las fuiste adaptando a tu vida. Es lo que pasa con el bebé, ¿cierto? Ajá. ¿Cuánta gente empezó diciendo bebé como chiste y hoy en día bebé es su Sí, expresión, su sí, muletilla normal? Entonces sí, sí. creo que, Mor. ajá, sí, entonces no afecta en nada el que lo implementemos o no, pero para ciertas personas es algo que es reivindicativo de sus derechos y de sus maneras de ser y de sus luchas y de sus maneras de pensar. Entonces creo que es una discusión que no tenía lugar, pero que todo este tipo de situaciones las genera. O sea, no sé, hablemos de eso. O sea, ¿por qué si nos quejamos de esa inclusión forzada, pero por ejemplo no nos quejamos en algún punto de lo incestuoso que pudo ser Game of Thrones? ¿Cierto? Claro. Porque eso, O padres e hijos. ajá, sí, o sea, huevón, eso, o sea, y al final, una amiga mía española decía, los cuentos son, es una serie de ficción. O sea, eso no quiere decir que esto Sí, esté las sirenitas pasando. no son blancas. Sí, o Las sea, sirenitas. sí, o sea, las sirenitas no tienen el pelo rojo, ¿cierto? O sea, huevón, los cangrejos no hablan. ¿Cierto? Entiende eso, los cangrejos no hablan. Si estabas convencido de que los cangrejos hablaban como boricua, no, los cangrejos no hablan. ¿Vos qué pensás de eso? No, creo que estamos como en la misma página. O sea, el asunto de representación es clave porque si para mí no significa nada, o sea, yo, al menos desde donde yo estoy, puedo pararme en un lugar neutral y decir, bueno, no, pues sí, no, me da lo mismo, ¿sí? De pronto a la persona que es un poco más de valores más, no sé yo, conservadores o, ¿cierto? Más fan pues de Agustín Laje y todo ese Ajá. cuento, le choca pues horrible, es el fin del mundo, no, pues ya el apocalipsis está muy cerca, el juicio final. Eh, pero para una persona para quien esa es su realidad, el asunto de la representación sí que vale la pena. ¿Sí? Sobre todo si sirve para romper estereotipos, que es una conversación que he tenido con amigos y amigas que son pues pertenecen a estas comunidades de diversidad sexual, y que le explican a uno que, o sea, pues si vas a hacer una representación basada en estereotipos, ¿cierto? En estereotipos que denigran a la persona, ¿no? Pues mejor no hagas nada. Pero recientemente la preocupación que ha existido en muchos, y muchos lo han logrado y lo hacen muy bien, y creo que The Last of Us lo hace muy bien, en integrar, como vos decís, de manera orgánica, de manera natural, ¿sí? Lo que es la relación de dos seres humanos, como eso, sencillamente, como seres humanos, independientemente de sus genitales o de su orientación sexual, pues vale la pena que la gente vea y también desmitifique un poco, ¿cierto? Como ese, la historia de Billy Frank, bueno, es una Ajá. historia de amor, Sí. ¿cierto? Siempre se asocia pues los gays con promiscuidad, y ¿cierto? Hay ciertos estereotipos, parce, es una, o No, sea, marica, es una relación, incluso desde las expresiones físicas y de sus maneras de relacionarse con el entorno, exacto, ¿cierto? exacto. Y Billy Frank no lo son, ¿cierto? Entonces es eso, la construcción desde el estereotipo.
Exactamente. Entonces, si sirve, como vos decís, para abrir el diálogo, pues bueno, el diálogo puede existir, ¿cierto? Porque también uno entiende que, marica, o sea, el radicalismo cae en cualquiera de los dos extremos del espectro, ¿no? Entonces, el ultra progre, que entonces tampoco puedes, entonces todos tenemos que ser feministas y estar a favor del aborto. O Ujú. sea, creo que el debate cabe, creo que el debate es válido Sí, dentro de lo que se enmarque, por supuesto, en el respeto por la dignidad de los seres humanos, o sea, primero las personas, luego los argumentos, ¿sí? Ese es el pedazo en el que creo que está fallando la sociedad hoy en día, porque se reacciona, es todo muy reactivo, pero como vos decís, hay poco de fondo. O sea, es muy poca la gente que de verdad se sienta a decir, ok, esta es la posición mía, venga, yo encuentro los argumentos y la información para sustentar por qué pienso así. Pues la mayoría de veces es simplemente a partir de reacciones o de mala información o sencillamente de prejuicios. Y pues no hay mucho que construir. Pero sí, los contenidos, los productos culturales, pues son eso. O sea, también son un reflejo de la cultura en la que vivimos. Entonces, por supuesto, uno ve Friends, ¿no? Y los chistes de Friends, pues, marica, hay muchos que hoy en día no lo envejecieron lograrían. muy Pues, mal, sí. sí, pero pues es que es el... O sea, incluso desde la época en la que Friends fue hecho, pues era el reflejo de 6 amigos neoyorquinos que tenían billete para vivir los 6 en Manhattan, ¿cierto? No sé cómo Phoebe manejando un taxi y haciendo masajes tenía plata para vivir en Manhattan, pero tenía, ¿sí? Entonces ya de por sí tampoco es que Friends sea pues un reflejo de la cultura de los Sí. 90, pero por supuesto tiene ese componente y de ahí para atrás, ¿sí? Entonces creo que se abre ese debate sobre el tema de la inclusión, pero también sobre el asunto de la relevancia cultural de los contenidos que consumimos, pues también entendámoslos dentro del momento en el que estamos. Y en este momento existe esa conversación y ese debate acerca de la... Pero yo creo que incluso para lo que está en el centro del debate público hoy en día, en temas, por ejemplo, de diversidad sexual, pues no es nada raro. O sea, son dos manes, una pareja gay, ya es una chica explorando su gusto por otra chica, ya. O sea, de pronto hay series que lo llevan a un espacio más heavy, por ejemplo, Sense8. No sé si te acuerdas de Sense8, Sí. que eso sí habla pues de escenas de personas trans y de poliamor y bisexuales, ya una cosa un poquito más, puede parecerle más rayada a alguien que sea pues como muy conservador, Sí. pero pues, huevo, pues dos manes, pues estamos en el 2023, pues Ajá. qué, o sea, todavía estamos pegados de eso, o sea, hasta el debate ya progresó, o sea, hasta te quedaste atrás en el debate también, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces sí, pero bueno, pues siempre va a haber gente que joda por eso, pues, hermano, pero me parece chévere también que desde como lo plantea la serie, por ejemplo, Billy Frank es una cosa que aparece en la serie, o sea, la exploran en la serie y la profundizan y logran esa joya, esa cosa tan bella que resulta ser el episodio 3 de la primera temporada de The Last of Us, y creo que lo hacen con mucho respeto, lo hacen de manera muy orgánica, no lo hacen de manera burda, y como vos decías, que estoy muy de acuerdo, no lo hicieron por hacerlo, como, metamos dos gays, no, o sea, es de manera natural, es muy bonito, creo que plantea también una posibilidad de explorar esos temas sin que se caiga pues en los clichés o en los lugares comunes, ni mucho menos en los estereotipos, que me parece que es más el daño que hacen que lo que, lo que le aportan pues a la representación de la gente pues que está también luchando por su visibilidad. Me parece bacano eso. Bueno, y para ir cerrando, el, Cerremos pues. el desarrollo de escenarios distópicos, ¿cómo lo ves? Parce, o sea, ya de por sí The Last of Us en su momento fue una gran ruptura, Ujú. ¿cierto? Sí, con todos los clichés del fin del mundo. Y muchas de las cosas que mencionamos, pues, o sea, la serie es muy fiel al juego, Sí, ¿sí? Incluso hay planos que lo reproducen a la perfección, ¿cierto? O sí, sea, el plano, la escena en la que Sara le da el regalo, le regala el reloj a Joel en el episodio 1, o la serie del escape en el carro, que es un plano característico de videojuegos, ¿cierto? De escape en carro, la cámara subjetiva desde la mirada, desde el asiento de atrás. Es una locura, weón. O sea, eso es casi que plano a plano, y hay videos en YouTube de gente que agarra y casi que el comparativo lado a lado, y eso hay unos pedazos que son idénticos, muy bien logrado. Entonces, pues la serie es disruptiva en el sentido de que sigue al videojuego. Entonces el videojuego, pues ya de por sí, estamos hablando de un videojuego de hace 10 años, ya en su momento mostraba y planteaba un progreso
importante en la temática. Eh, pero yo sí creo, hermano, que el tema de los futuros distópicos van a seguir cambiando mucho a partir de ahora, también por lo que te decía. No tengo en la cabeza como algo muy reciente o antes de esta serie que estuviera enmarcado en ese escenario de un futuro distópico, fin del mundo, lo que sea. Bueno, Love, Death and Robots, la serie de Netflix, Ujú. que es muy buena, pero son episodios chiquitos, pero o sea, Sí, es más una especie como de Black Mirror animado, que aparte sí, la última temporada está buenísima, de Love, Death and Robots. Pero sí creo que va a seguir cambiando mucho, sí creo que se va a acercar más a la exploración de las relaciones y la profundidad en lo que es la reacción de la gente y la transformación de la gente en un entorno así, que simplemente en la espectacularidad, pues, de se acabó el mundo, nos van a comer a todos, y las sí, grandes escenas de batallas, ¿cierto? Y militares, o sí. del personaje, pues, que puede matarlos a todos y que nunca lo muerden a él. Creo que sí se está viendo esa migración hacia allá, y uno esperaría, pues, que The Last of Us plantee el inicio, pues, de una nueva era en los contenidos distópicos, de Sí. apocalipsis y de fin del mundo. Sí, por ejemplo, yo ahí tengo para citar el cuento de la criada, ¿cierto? De Handmaid's Tales, que pues es casi 100 años más adelante de nosotros. eh, ca- y, y pues cuenta eso, ¿cierto? Es un fin del mundo particular, pero no es un fin del mundo, sino las decisiones de un país en torno a su sociedad, pues, en torno a la maternidad y al papel de la mujer como tal. Y esa serie, si la pueden ver, está en Star Plus. Gástenle retina. Y hay una serie que está en Amazon, que es un futuro distópico, pero es un futuro distópico de la Segunda Guerra Mundial, que se llama The Man in the High Castle. Uy, ¿Cierto? Y The Man in the High Castle narra es qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí para allá hay 4 o 5 temporadas hermosas, o sea, intrigantes, súper tesas sobre eso. ¿Cierto? ¿Qué son las distopías? Son lo diferente a la utopía. La utopía es todo lindo en el futuro, todo ajá. va a ser bien. Las distopías es todo se va a ir a la mierda, todo va a estar mal, pero hoy lo estamos viendo desde ese punto humano, ¿cierto? No lo estamos viendo desde la tragedia catastrófica, sino desde, mira, un virus y qué decisiones tomamos nosotros 30 años después. The Man in the High Castle es como nosotros tenemos que vivir con otra gente que ganó la guerra. Y The Handmaid's Tales, que es el cuento de la criada, pues la pérdida de derechos de las mujeres. Que Ujú. incluso en estos días que pasó lo de la Florida, que prohibió que se le hablara de menstruación a las niñas en los colegios, pues mucha gente hizo como el símil de pana, o sea, la ciencia ficción es para leerla, no para tomársela en serio, No para porque legislar. sí, porque pues están llegando a ese punto de empezar otra vez a quitarles derechos reproductivos y derechos a las mujeres en lugares que velan por la libertad. Y Yo está, creo que The Handmaid's Tale es como el 1984 de nuestra época, ¿no? sí, algo así, aunque Ese, eso, ese- ese gran referente en la sí, ficción al hablar de esos temas de derechos civiles y todo eso. sí, aunque es muy teso porque ese libro es muy viejo. Cierto, o sea, es un libro que se rescató para el audiovisual después de años. Estoy googleando cuándo es el libro. Sí, el libro es del 85. O sea, no es una cosa que uno diga, sí, exacto, Pensé que cuando yo estaba empecé a más leerlo cerquita. pensé que era más cerca y no, entonces también es como mira cómo es, o sea, vuelvo y digo, o sea, los libros de ciencia ficción cómo nos están pegando tan duro con cosas que no tienen que ver con naves espaciales, no tienen que ver con catástrofes, sino que tienen que ver cómo nosotros con nuestras decisiones como humanidad estamos influyendo en las maneras de vivir de la humanidad. Ajá. Entonces creo que a eso nos están llevando las distopías. Hay un libro de un escritor colombiano que se llama Juan Álvarez, que se llama Aún el agua, y habla de eso, ¿cierto? ¿Qué pasaría en un futuro distópico sin agua? En un país rico en agua como el nuestro.
Entonces creo que es una discusión que cada vez se va a ahondar más, como decías vos, pero se va a ahondar más desde lo que estamos ya viviendo nosotros Claro, hacia el claro. futuro, con la frase de los papás de que la tercera guerra mundial va a ser por agua. No, señores, la tercera guerra mundial va a ser por arroz. Y donde la declaren entre Perú, Ecuador y Colombia, nos damos duro con China, porque qué manera de comer arroz, les digo. Parce, pero mira qué poético que salió en 1985 el cuento de la criada. Además en plena época de Margaret Thatcher. Sí. Después de lo que representó en la mentalidad de las rebeldías juveniles 1984, que entre otras cosas 1984 hace mucho parte del discurso de la gente de izquierda. Ajá. Para hablar en contra de los totalitarismos, Sí. pero en 1984 es procapitalista. Ajá. O sea, en 1984 le tira durísimo al comunismo y al socialismo y no sé qué. Entonces también pues hay que leer los libros antes de uno poner a Hablar de eso. ellos. Pero mira que una cosa que pensaba viendo de Last of Us y que siempre es una gran pregunta que tengo cuando veo ese contenido que mira el futuro o cuando uno lee un libro que habla de esos futuros improbables, es que mirar al futuro realmente es criticar el presente y eso Sí. casi siempre es la idea que está en la mente de los autores. Sí. O sea, encapsulan, que eso, marica, eso no es nuevo. En nuestra cultura religiosa, en la Sagrada Biblia hay un libro que se llama Apocalipsis, que todo el Sí. mundo lo lee y cree que eso habla del fin del mundo y era tirándole mierda al emperador y el imperio romano de su época, ¿no? O sea, encapsulamos a forma de futuro una crítica al estado de cosas presente, sobre todo para mostrarnos que si el mundo se acaba y nos llenamos de zombies, o si cae un meteorito, o si se acaba el agua, o lo que sea, vamos a seguir siendo las mismas gonorreas que siempre hemos sido. O sea, el problema realmente es ese, el problema no es el meteorito, el problema no son los zombies, el problema no es el agua, el problema somos como somos. Entonces lo que plantea es, no necesitamos que venga una catástrofe, porque ni siquiera una catástrofe nos va a cambiar. Entonces, parce, cambiemos, o con catástrofe sin ella nos morimos. ¿Cierto? Ahorita pues está todo el tema volcado hacia el cambio climático y demás, pero en su momento era la escalada bélica o los gobiernos totalitarios o lo que fuera, pero de fondo el mensaje sigue siendo eso, pongamos las pilas en el ahora, porque mira, en el escenario más improbable del mundo, en un escenario de apocalipsis, de fin del mundo, vamos a seguir siendo iguales. Entonces, ¿sí? Lo que también nos pasó con la pandemia, íbamos a reinventarnos, íbamos a salir siendo mejores y salimos siendo la misma mierda. Entonces, ¿para qué nos sirve un apocalipsis? No sirve para nada si no miramos nuestro presente de manera crítica y nos enfocamos en ser mejores personas, ser mejor con el vecino, ¿sí o qué? Sí. Pero bueno, eso ya vendría a ser un mensaje distinto para otro podcast. Sí, más bien. Bueno, ¿te gustó la serie? Me encantó. 10 de 10 para mí. 10 de 10. Yo estoy en la misma posición. ¿Sabes que hubo algo que como que me rayó mucho? El intro. Pues uno lo salta y uno lo omite. Pero lo encontré tan parecido al de Game of Thrones que dije como, no, qué necesidad. Es que tienen que tratar de hacer un intro que pegue así de bien. Ajá, pero... O sea, es muy difícil. Sí. O sea, yo la dejaba solamente por la música de Gustavo Santaolalla. Ajá, sí. No, pero sí, me iba... O sea, durante la intro yo me paraba y agarraba una cerveza. O sea, como que me interesaba escucharla, pues, pero no ver. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar en el próximo encuentro? Miremos, hay muchas cosas por ahí para hablar. Ahí, por ejemplo, tenemos en cola... Afterlife. Afterlife. Ya que estamos hablando de videojuegos, podríamos hablar de Super Mario. De una. Yo creo que podemos hablar de Super Mario sin lío. Podría ser. Y bueno, y así, ahí seguimos. Abner, muchas gracias. Papi, siempre un gusto hablar contigo, sabes que te quiero. Yo también. Esto fue... Eres mi Pedro Pascal. Sí, prepárense para la Pedro Pascal con. Y busquen los hilos en Twitter de Pedro Pascal como libros de física, Pedro Pascal como resultados como muestras de orina, y hay un montón de maneras de encontrar a Pedro Pascal en Twitter, así que vayan y se divierten o se asquean. Bienvenidos a la Pedro Pascalización del internet. Sí. Es el nuevo Chuck Norris, así que párenle bolas. Esto fue Maratones de Sofá.
Esto es La Onda Corta. Usted nos puede seguir en @La Onda Corta en todas las redes sociales y nos vemos en otro capítulo. Chao. Besitos. Bye.